Los siglos, por supuesto, en términos cronológicos, son términos que abarcan 100 años. Digamos que en eso no hay ninguna duda. Pero en términos históricos no sucede lo mismo. Puede ser que un siglo dure más de 100 años. Digamos que habría que definir ese tipo de periodizaciones porque se producen. Pero, por ejemplo, en el caso de Hobsbawm, él habla de Hobsbawm, el historiador inglés del siglo pasado, cuya digamos, experticia mayor era en el siglo XIX, él hablaba para pensar el siglo XIX y el siglo XX de un siglo XIX largo y un siglo XIX corto. El siglo XIX empezaría en la Revolución Francesa, es decir, 1789, digamos, ahí tendríamos una cosa muy precisa. Pero también Hobsbawm dice, no, el siglo XIX empieza con la Revolución Industrial, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo empezó la Revolución Industrial. Lo que sí sabemos es que empezó antes de 1800, mínimo en el último cuarto, y donde termina el siglo XIX, Hobsbawm dice, termina con la Primera Guerra Mundial, es decir, que termina en 1914. Tenemos entonces un siglo extenso. Lo propio sucede con el siglo XX. Hobsbawm dirá, empieza en el 14 y termina con la caída del muro de Berlín. Aunque también hay una cosa que analizar, y es que Hobsbawm escribe ese libro de la historia del siglo XX pues muy terminado el periodo que él mismo ha establecido. Seguramente eso después se habría de revisar. Pero en fin, lo que quiero señalar es que es muy importante saber que en términos históricos las periodizaciones no obedecen necesariamente al tiempo cronológico. Incluso hay unas mayores complejidades. Hay un libro muy bueno, es un libro que se llama La transformación del mundo, de un historiador alemán que es de apellido Osterhammel. Y él señala algo que me pareció muy interesante y que viene a enrarecer aún más esta idea de periodos históricos. Él dice, habría que pensar en siglos XIX de acuerdo a los diferentes ámbitos de la vida social y de la vida humana. Habría que pensar un siglo XIX económico, un siglo XIX político, un siglo XIX cultural, etcétera. E inclusive él dice, también habría que pensar los periodos históricos en términos geográficos, porque efectivamente uno puede decir, claro, la Revolución Francesa inaugura en 1789 el siglo XIX, pero tendría que agregar para Europa o tendría que agregar para Occidente, porque Osterhammel pregunta, eso me gustaría que lo estudiarlo y que lo estudiemos mucho más adelante. Osterhammel dice, venga, efectivamente para 400 millones de chinos que habitaban China en 1789, la Revolución Francesa tuvo la misma significación que tuvo para el mundo occidental. La respuesta de Osterhammel sería que no necesariamente. Entonces, bueno, eso quería señalar como idea inicial. Ahora, como les decía, mi propósito en esta sesión, que va a ser corta y va a ser muy introductoria, es que relacionemos el siglo XIX con nuestro presente. Y yo quisiera empezar señalando que en mi criterio, muchas gracias, una característica pues en mi criterio no, digamos que eso se ha estudiado, yo creo que también resulta evidente. Una característica muy notoria del mundo contemporáneo es que nosotros no podemos señalar que estemos en un momento de la historia donde la capacidad productiva de la humanidad no permita la satisfacción de las necesidades humanas, o que la capacidad productiva de los seres humanos sea insuficiente para satisfacer las necesidades humanas. Nosotros pensaríamos que ahí no hay un problema de oferta. O sea, yo creo que todos entendemos o lo percibimos al menos a primera vista, eso digamos que también tenemos que profundizarlo, que el problema no está tanto del lado de la oferta, sino de las posibilidades de acceso a los recursos para vivir. Si hay pobreza, que la pobreza sigue siendo inmensa, no es porque la humanidad no tenga la capacidad para producir los bienes que requiere, sino porque hay un problema de acceso. Entonces estamos en un momento de la historia en el que podríamos decir que la humanidad ha alcanzado una enorme capacidad de producción de bienes. Y la primera idea que yo quiero señalar es que este giro, a partir del cual los seres humanos, digamos, tienen las posibilidades técnicas
para eludir el asunto de la escasez es una cosa que se produce en el siglo XIX. Necesariamente tuvo que haber un momento de la humanidad donde se pasara de la imposibilidad de producir lo necesario para vivir. Fue toda la historia de la humanidad hasta antes del siglo XIX. Una característica y digamos una condición de la vida era que la escasez fuera una amenaza permanente. Por eso la historia del siglo XIX para atrás es una historia de hambrunas y de grandes catástrofes, por ejemplo, porque una cosecha no produjera lo que se esperaba de ella. Además, teníamos unas formas de producción en las que fundamentalmente, claro, había herramientas, pero se seguía disponiendo fundamentalmente de las fuerzas propiamente humanas para la producción. Esto se modifica de manera radical en el siglo XIX y es lo que propiamente se ha dado en llamar la revolución industrial. Aquí ya quiero empezar a traer la primera idea de Hobsbawm. Hobsbawm dice, el siglo XIX empieza con una doble revolución. Y una de esas revoluciones que inaugura el siglo XIX es la revolución industrial. Y Hobsbawm señala que lo que sucede, él lo explica y lo veremos, digamos, en otras sesiones, pero que sucede un fenómeno que él llama take-off o despegue, a partir del cual la capacidad productiva de la humanidad se multiplica. Y ahí hay un proceso que es muy interesante, porque uno tiene una idea, por ejemplo, que le transmiten en el colegio. No, es que se inventó la máquina de vapor y los seres humanos empezaron a producir, digamos, a aumentar su capacidad productiva de forma exponencial. Hobsbawm señala que no, que la revolución industrial empezó con pequeños cambios en el ámbito de la producción agrícola y también en el ámbito de lo textil. Pequeños cambios que después se convirtieron en innovaciones que transformaron radicalmente el mundo. Por ejemplo, si uno quiere pensar el siglo XIX y la revolución industrial, tiene que pensar efectivamente la máquina de vapor, pero con la máquina de vapor una revolución en los transportes. Entonces, por ejemplo, la creación de las ferrovías y del ferrocarril. Uno tiene que imaginarse lo que significó pasar de un mundo que se trasladaba en carros movidos por animales o por seres humanos a disponer de la posibilidad del ferrocarril o del barco de vapor. Y de esto se dio otro paso que, insisto, que lo veremos más adelante, pero que me parece muy interesante, y es ya no la utilización masiva de la técnica, que es curioso que los primeros innovadores de la revolución industrial no eran propiamente científicos, era gente, digamos, con una formación y unas inquietudes técnicas muy grandes, pero de esto se pasa a la aplicación masiva de la ciencia en la producción. Hasta un determinado momento, digamos, primero iba la técnica y después llegaba la ciencia, pero en un momento de la revolución industrial la ciencia ya precede los procesos productivos. Y yo señalaría que eso se parece mucho al presente, ¿no? Nosotros tenemos una vivencia de nuestra propia existencia a partir de la cual la ciencia está permanentemente aplicada a la producción. Aquí quisiera dar un ejemplo específico que me parece muy ilustrativo y que sucede efectivamente en el siglo XIX y que nos llega hasta el presente. En el siglo XIX, una de las transformaciones que se produce es el reemplazo del carbón vegetal por el carbón mineral y el descubrimiento de las posibilidades de uso como energía o como fuente energética cotidiana del petróleo. Creo que esas dos cosas no son muy cercanas. Hoy seguimos existiendo bajo ese mismo esquema energético, y pese a que ahora estemos hablando de transición energética, es evidente que aún nos encontramos bajo esa dinámica. Ahora, de esta transformación económica que sucede a partir de la revolución industrial derivan otros asuntos que me parece fundamental tenerlos presentes y que además constituyen parte de nuestra propia experiencia vital. Esto primero, la verdad, no sé qué tanto lo siente uno como algo cercano, pero es fundamental para entender lo siguiente. Esta revolución industrial y este cambio en la economía lo agencia una clase muy específica, un sector de la población
que emerge como clase en ascenso, y es lo que todos lo hemos escuchado esta palabra, se ha llamado burguesía. Esto tiene toda una historia que va mucho más atrás del siglo XIX y que no abordaremos en esta oportunidad, que es muy importante, pero quedémonos solamente con esta idea. Estos procesos de transformación los agencia una clase específica, con unas características muy específicas, y que tienen la condición de estar en contradicción con las formas políticas, sociales y económicas que eran dominantes en ese tiempo. Es decir, esta clase emergente entra directamente en conflicto con las formas de organización social de ese momento. Y pensemos en una cosa. Esta clase emergente se va a fundamentar en la realización de negocios, en la producción de innovaciones. Las clases dominantes que se sostienen inclusive en el siglo XIX se fundamentan sobre todo en el privilegio y en la extracción de recursos a las clases inferiores, pero también esta clase emergente sostendrá unas ideas que no estaban en las clases dominantes de su tiempo. Por ejemplo, la idea del individualismo, la idea, digamos, de la importancia de cada uno de los sujetos o de la dignidad que podía tener cada uno de los sujetos independientemente de los privilegios que tuviera, el racionalismo, y una idea que tampoco era propiamente de las clases dominantes de ese tiempo, que era algo que podríamos llamar productivismo. Esta clase emergente sí tiene como parte de su identidad, por ejemplo, la idea del trabajo y la idea de la producción. Yo creo que eso también nos suena mucho en el presente, como que existe un conjunto de ideas que gravitan sobre nosotros, que nos dicen has de producir, has de trabajar, has de ser eficiente. Digamos, esta clase emergente es portadora de ese tipo de ideas. Y además también otras ideas, pero que aquí hay que evitar la idealización de la burguesía, porque la burguesía también emerge sosteniendo ideas antiaristocráticas e igualitarias. Pero allí sí no habrá una defensa, digamos, absoluta de estas ideas. Nosotros veremos que en algún momento las burguesías, en lugar de esperar, o la alta burguesía, en lugar de querer trastocar el orden nobiliario existente previamente, lo que quiere es ennoblecerse. Y efectivamente sucedió que hubo burgueses que llegaban a tal capacidad de riqueza que reclamaban un orden en la sociedad anterior, que reclamaban ser ennoblecidos. Y lo mismo sucede con la nobleza. La nobleza adoptó valores burgueses y se inmiscuyó en actividades propiamente burguesas de negocio, producción, de banca, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy interesante y es cómo se da el paso de cierta nobleza a ciertas actividades productivas. Digamos, la nobleza no se dedica a las mismas actividades productivas que se dedica toda la burguesía. Pero con esto quiero señalar una cosa, porque puede haber un prejuicio histórico, y es decir, la clase burguesa llegó a transformar un mundo de estamentos y desigual en un mundo absolutamente libre e igualitario. Y digamos que esa idea nos impediría entender fenómenos o procesos como el de la Revolución Francesa. Nosotros vemos en la Revolución Francesa, en un principio, la emergencia de, por supuesto, las clases burguesas, inclusive gente con un gran poder económico, que está aliada con sectores más bajos de la población y actúan al principio al unísono, pero después veremos un desarrollo de esa misma revolución en el cual las clases más altas de alguna manera les dicen a las más bajas, por ejemplo los famosos sans-culottes, que eran trabajadores pobres parisinos, de algún modo les dicen no radicalicemos tanto esto, sí queremos transformar esta sociedad, pero no para tanto. Por eso será muy interesante del momento de estudiar la Revolución Francesa, que será cuando abordemos el primer libro de Hobsbawm más adelante. Decía primero lo de la burguesía porque la emergencia de la burguesía va a implicar la emergencia de otra clase social con la cual sí estoy seguro nos vamos a sentir reconocidos inmediatamente, y es la clase de los trabajadores pobres urbanos. Esta clase es producto de la revolución industrial. El aumento de la actividad económica y el establecimiento de enclaves productivos se da fundamentalmente en las ciudades. Y esto hace que aparezca un nuevo sector de la población que no había existido hasta el momento. Y es un tipo de ser humano que se caracteriza, como lo señala Marx, por disponer solamente de una forma de ganarse la vida, y es la venta de su fuerza de trabajo.
Esta clase se compone sobre todo de campesinos pobres, emigrados, eh, y de pobres urbanos, que hasta un determinado momento eran simplemente pobres y después se convierten en trabajadores. Trabajadores pobres urbanos. Aquí se producirá un fenómeno que es muy interesante, y es que hay todo un proceso de disciplinamiento de los pobres para que se conviertan en trabajadores. No es fácil pasar de ser, por ejemplo, un campesino o ser alguien que vaga por las calles. La figura del vagabundo aparecerá como una figura reprochable, a convertirse en un trabajador que es capaz de sostener la disciplina que tiene, por ejemplo, una fábrica. Además, aquí sucede otra cosa que está relacionada con la emergencia de esta clase, y es que se transforma el trabajo. El trabajo, hasta antes de la revolución industrial, se caracterizaba por estar organizado en gremios. No todo el mundo podía ejercer una determinada profesión, sino que para poder ejercerla había que ser parte de un determinado gremio. Y además el trabajo tenía como lugar de desarrollo fundamental, por supuesto, el campo. O sea, el trabajo era fundamentalmente rural, pero el trabajo de producción manufacturera era un trabajo sobre todo artesanal, se desarrollaba en el ámbito de un taller, y este trabajo se parecía mucho a la formación técnica. O sea, no se parecía tanto a las formas de trabajo que nosotros conocemos, sino que trabajar implicaba básicamente estar bajo las órdenes de un maestro artesano y aprender un oficio. Pues bien, con la emergencia del proletariado y de la revolución industrial, el trabajo pasa a otros escenarios, en un punto del cual aparece la figura de la fábrica. O sea, ustedes imagínense lo que implica pasar de ser aprendiz de un maestro artesano, que digamos es respetado porque tiene la condición de quien va a pasar a ejercer el oficio en un determinado momento, a ser alguien que simplemente se espera en una fábrica extraer el mayor tiempo de trabajo posible. Este cambio del trabajo se, digamos, relaciona con este cambio del lugar donde se ejerce el trabajo. Sucede otra cosa en el siglo XIX que es muy interesante, y es que con la emergencia del proletariado, por supuesto, aparecen formas brutales de la explotación. Por ejemplo, la explotación de los niños y de las mujeres, que eso aparece en El Capital de manera muy elaborada. Pero paralelamente a esto, y rápidamente, surgen las organizaciones de obreros. Las organizaciones que encuentran los trabajadores urbanos para defenderse de la explotación del capital. Y aquí hay un fenómeno muy interesante, y es que en principio emergen un tipo de movimientos que creen que la transformación de sus vidas obedece no a un orden social determinado, sino al desarrollo tecnológico, que son los movimientos que toman su nombre por sus líderes. Uno de los líderes era Lut, y otro de los líderes era alguien llamado Capitán Swing. Y estos trabajadores emprenden una acción que hoy pareciera, digamos, errónea e inocente e ingenua, que es la destrucción de máquinas. Estos obreros amenazan a los grandes productores, les dicen vamos a destruir sus máquinas, y efectivamente lo hacen. Pero también, y esto es algo que se ha estudiado más recientemente, para no trivializar este movimiento, esta gente también hace peticiones al Parlamento. Digamos, allí aparecen no solo como sujetos que inocente o ingenuamente destruyen unas máquinas, sino como gente también que es capaz de enarbolar reivindicaciones políticas. Hay un desarrollo posterior. Esto que les estoy mencionando es en Inglaterra, porque la revolución industrial sucede en Inglaterra. Una de las preguntas que tendremos que abordar es por qué la revolución industrial acontece en Inglaterra y no en otro tipo de lugares, pero de momento no nos detendremos en eso. A este movimiento del ludismo lo seguirá otro que se llamó el movimiento cartista, que es un movimiento ya más de orden político. El cartismo toma ese nombre porque quienes hacían parte de este movimiento, que se convierte en el primer movimiento obrero masivo, alcanza a tener millones de afiliados, suscribían un documento que se llamó la Carta del Pueblo. Y es un documento supremamente interesante porque estos trabajadores urbanos ingleses
en este documento no están plasmando las reivindicaciones que hoy nos parecen normales en los trabajadores, digamos la disminución de la jornada laboral, la seguridad en el trabajo, etcétera, sino que directamente lo que están reclamando es mayor participación política. Los 6 puntos de la Carta del Pueblo lo que buscan es mayor participación para los obreros. Reclaman, por ejemplo, que se elimine el voto censitario. Ustedes saben que en Inglaterra ya había sucedido una revolución en el siglo XVII y a partir de esto, digamos, había habido una ampliación democrática, pero existía la exigencia para poder votar y constituir, por ejemplo, el Parlamento, de disponer de un patrimonio mínimo. Quien no disponía de quien no era propietario directamente y tenía un patrimonio mínimo, no podía votar. La Carta del Pueblo pide la eliminación de ese tipo de voto, que pueda votar cualquier persona independientemente del patrimonio que tenga. Y además pide que el sufragio se haga universal, y cuando se dice universal aquí debemos entender por ello que el voto se extienda a los hombres y en particular a los hombres mayores de 21 años. Este movimiento cartista es el antecedente de otras organizaciones que no son ya mucho más conocidas. Las primeras, los sindicatos. En el siglo XIX emergen los primeros sindicatos, y con los sindicatos otro tipo de asociación obrera que es muy importante y sigue siéndolo en alguna medida, que son las confederaciones sindicales. Los sindicatos empiezan organizándose como sindicatos de industria, trabajadores del mismo oficio, y rápidamente se amplían a ámbitos más grandes de la economía y se convierten en confederaciones sindicales. Grandes confederaciones como la CGT francesa son de este tiempo. Y finalmente, algo que será fundamental para entender este siglo, pero también el siglo XX, y que habrá que preguntar qué importancia tiene aún en el presente, es el surgimiento de los partidos obreros, dentro de los cuales uno puede hacer una división de 3 tipos. Hay partidos socialistas, socialdemócratas y comunistas. En este asunto yo creo que es importante reconocer que este es un problema también del presente. Si yo preguntara hoy cuál creen ustedes que es la forma de organización que deberían generar los trabajadores, muy seguramente no sepamos muy bien cuál debería ser la forma. Sabemos que existen sindicatos y sabemos que siguen existiendo confederaciones sindicales, pero sabemos que tienen cada vez menos poder. Pero creo yo que sigue siendo un problema, pues primero el de la identificación como clase trabajadora. Habría que pensar hasta dónde ese tipo de identificación existe, o si no existe más bien, si no existe, por ejemplo, una forma de la confusión donde gente que tiene unos salarios medianamente elevados ya no siente que es trabajador, sino que es clase media, por ejemplo, si eso está afectando las posibilidades de organización de los trabajadores. Pero en fin, señalaría que este asunto de la existencia por supuesto eso tiene muchas complejidades, pero por lo menos 2 clases, una de las cuales dispone de la posibilidad de generar procesos económicos y en esa medida comprar trabajo, y otra de las cuales solamente dispone de su fuerza de trabajo, sigue siendo un problema actual. Otro asunto que es muy importante en el siglo XIX y que tiene importancia en el presente es el de las migraciones. En el siglo XIX hay un proceso de migraciones que no tenía antecedentes y que, digamos, es comparable a procesos migratorios actuales. De Europa, por las dificultades que tiene la vida en ese tiempo, tanto en los lugares donde se logra transformar la sociedad, el antiguo régimen, como lo llamaban, y se instalan sociedades industriales, como donde persisten organizaciones sociales y políticas del antiguo régimen, como por ejemplo en Rusia. En todos los países de Europa empiezan a expulsar gente, unos más que otros, y las migraciones de estas decenas de millones de personas se producen sobre todo hacia los Estados Unidos. Eso será un asunto muy importante del que hablaremos más adelante. Son 40 o 50 millones de migrantes europeos a Estados Unidos en 30 o 40 años.
también algunos países de América, pero en mucha menor medida, pero también se producirán migraciones dentro de los países, porque la vida campesina se empieza a hacer imposible. Y aquí sucederá otro fenómeno que tenemos que reconocer en el presente y que es muy fácil de reconocer y que inclusive nos afecta en términos locales. Hasta este tiempo, la tendencia generalizada era que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente vivía en el campo. La gente que habitaba en las ciudades era una minoría, en muchos casos una minoría ínfima. Es justo en este momento, en el siglo XIX, en particular en su segunda mitad, cuando esta tendencia se empieza a invertir. Y una característica del siglo XX y del siglo XXI es que la mayoría de la gente va a empezar a vivir en las ciudades. Digamos que si nosotros queremos entender el presente, una de las cosas que tenemos que entender son los procesos de urbanización. Y necesariamente para entender los procesos de urbanización habrá que ver cómo se produce esto a partir del siglo XIX. Hay otros dos asuntos que, digamos, no aparecen ya plenamente desarrollados en el siglo XIX, pero que inician y que son fundamentales para entender el presente. Los excesos o los excedentes más bien productivos que empieza a arrojar la revolución industrial, por supuesto, mejoran las condiciones de vida, no de todo el mundo, por supuesto, no estoy diciendo que con esto hubo una superación de la pobreza, pero sí empieza a haber una masificación de posibilidades económicas que antes no existían. Esto hace que empiece a suceder algo que hasta el momento era imposible, y es que la gente empieza a aumentar sus posibilidades de consumo. Hasta antes de este tiempo, hasta antes del siglo XIX, digamos que el consumo opulento era un asunto solamente de las clases más privilegiadas. Los demás seres humanos tenían que contentarse con la satisfacción mínima de sus necesidades vitales. Por eso las expectativas de vida en el siglo XIX en estos países y por ejemplo en Colombia, la expectativa de vida en el siglo XIX en Colombia era de menos de 40 años. Esto obedecía, digamos, a las dificultades que se tenían para el acceso a los bienes, pero con este aumento de la producción hay un excedente productivo y para algunas personas, y esto se masifica, hay unas posibilidades de consumo mayores. Y aquí podríamos decir que nace un sujeto que nos será muy conocido y que inclusive yo podría decir que lo somos todos en el presente, y es el sujeto consumista. El sujeto que tiene posibilidades, y ya no solo posibilidad, sino necesidad de acceder a muchos más productos que los que sus necesidades básicas demandan. Y además, con este exceso productivo, este excedente productivo que se genera en el siglo XIX, empieza a surgir un sector de la economía que a nosotros nos es muy familiar y que no existía hasta antes, y que no sé si a ustedes, pero a mí me resulta asombroso darme cuenta de que yo nunca me había preguntado esta forma de la economía cuándo había surgido, y es el que nosotros llamamos, o los economistas llaman, sector terciario, y que nosotros conocemos como la economía de servicios. La economía del ocio, de la diversión, de los viajes, etcétera, no podía existir cuando los seres humanos apenas contaban con recursos para la satisfacción de sus necesidades básicas. Aquí, por ejemplo, empieza a surgir algo que nos es conocido, y es el turismo, y ya empieza a surgir en algunos lugares, sobre todo Europa, balnearios que se convierten en sitios muy famosos y muy concurridos, donde se produce toda una economía de servicios que antes no existía. Aquí hay una cosa que es fundamental para que veamos la dimensión de todos los fenómenos históricos, y es que en gran medida la existencia o el nacimiento de este sector terciario explicará la revolución femenina que acontece en el siglo XIX. El sector servicios empieza a traer mano de obra de mujeres, y las mujeres empiezan a salir de sus casas. Pero simplemente quería señalar esto, un fenómeno que para nosotros es muy presente, inclusive en ciudades como estas, donde no contamos con grandes riquezas, es el de la economía de servicios, y muchos de nosotros nos desempeñamos en estos órdenes. Uno podría decir que, por ejemplo, este lugar no sería posible si no existiera una economía de servicios.
Hay otro asunto que empieza a emerger en el siglo XIX y que también es fundamental para el presente, y es el de la intensificación de los intercambios comerciales. Por supuesto, antes del siglo XIX ya había antecedentes muy notorios. La existencia de lo que se llama los viejos imperios ibéricos, el imperio portugués y el imperio español, implicaban intercambios comerciales intercontinentales. Y previamente a esto había habido comerciantes holandeses, en particular la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que hacían intercambios comerciales intercontinentales. Pero es en el siglo XIX cuando el comercio internacional se vuelve tan intenso que ya aparece como una necesidad para las economías de cada uno de los países. Osterhammel cuenta que las economías hasta antes del siglo XIX, las economías, digamos, de los pueblos, de las pequeñas entidades territoriales, se organizaban de modo que eran autosuficientes. Una de las cosas que empieza a suceder es que al extenderse el comercio internacional, las economías se van conectando y ya no son autosuficientes, sino que saben que son productoras de unos determinados bienes y que son importadoras de otros. Esto se produce en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XIX se hace tangible una idea que ya se había barajado digamos, en términos intelectuales, que es la de la existencia de un mercado mundial. Para nosotros hoy es muy normal tener un celular surcoreano o tener un carro alemán o estar comiéndonos una manzana chilena, pero esos son fenómenos que en otros tiempos no hubieran sido posibles, que surgen en el siglo XIX y que son fundamentales para explicar las formas de vida que hasta el momento nosotros tenemos. Ahí dejaría el asunto del ámbito de lo económico. Dejo la pregunta o la inquietud para las posteriores sesiones. ¿En qué consistió la revolución industrial? ¿Cuáles periodos la definen? ¿En qué medida la revolución industrial fue modificando la vida de los lugares donde se produjo? ¿Y cuánto tiempo tardó en convertirse en algo que afectara la vida en otros sitios? Por ejemplo, hay una pregunta muy interesante y es: ¿cuándo llegan los ferrocarriles a Colombia? ¿Con qué nivel de atraso? ¿Cuál es el desarrollo desigual de las vías férreas en América Latina y por qué la particularidad de este país? ¿Cuándo se extienden a nuestro país las relaciones de producción caracterizadas por la existencia del trabajo asalariado y del capital? Pero eso será algo que sigamos indagando en las posteriores sesiones. Ahora quisiera que pasáramos al ámbito de lo político, para que veamos cómo también en el siglo XIX se forjan asuntos que para hoy nosotros son normales y, digamos, hacen parte tanto de la cotidianidad como de los asuntos que se nos puede ocurrir que debemos transformar. En la mayoría de los países, Colombia es un ejemplo de eso, estamos gobernados por autoridades que hemos elegido a través del voto. Nos parece, digamos, que esa es la manera correcta a partir de la cual debemos elegir autoridades. No estaríamos de acuerdo en este momento en que impusiéramos limitaciones al derecho al voto. Seguro, si hubiese alguna ley que dijera que solamente va a poder votar gente de un determinado género o gente de un determinado nivel adquisitivo, nos opondríamos radicalmente. Y además hay otra idea que tenemos muy arraigada, y es que el ejercicio del poder público es temporal. Nos opondríamos, como en efecto nos opusimos, por ejemplo, cuando Álvaro Uribe buscó su tercera reelección, a que alguien se perpetuara en el poder. Ahora, eso tiene excepciones. Por ejemplo, magistrados de las cortes en Estados Unidos tienen un mandato vitalicio. Pero el principio, digamos, general de creación de los poderes públicos está regulado por esta idea. Elegimos, esos elegidos lo hacen por un periodo temporal y no hay limitaciones de orden económico para el ejercicio del voto. Además, hay otra idea que resulta fundamental, y es que hoy consideramos que el poder es algo que debe estar dividido.
consideramos que algo es más o menos democrático en función de qué tan desconcentrado esté el poder, de qué tan compartido esté el poder, de qué tanto existan poderes y contrapoderes. Esa lógica que hoy nos parece, insisto, sentido común y que además hoy estamos cuestionando. Nosotros decimos, ¿esto efectivamente es democracia? O sea, este tipo de formalismos y este tipo de formas de organización agotan la democracia, o la democracia podía ser mucho más que votar y elegir autoridades representativas. Sin embargo, este tipo de dinámicas de configuración del poder son del siglo XIX y eran impensables antes del siglo XIX. Por supuesto hay otras experiencias, ¿no? Como podríamos decir la democracia ateniense, en fin, pero que se hiciera algo generalizado es producto del siglo XIX. Y para entender la dimensión del cambio, una de las cosas que nosotros deberíamos pensar es qué había antes de que se produjeran los cambios que derivaron en esto que hoy para nosotros es sentido común. Y aquí hay una definición historiográfica, que inclusive también es una definición de la época, que yo ya la anticipaba, que es la de antiguo régimen. Digamos que esto que les estoy describiendo como la realidad presente, podríamos llamarla nuevo régimen, y podemos decir que nosotros estamos aún viviendo dentro del nuevo régimen que se creó en el siglo XIX. Pero, ¿qué era el antiguo régimen? En primer lugar, el poder se caracterizaba por ser absoluto. En ese tiempo existía la figura del monarca, y los monarcas o bien eran gobernantes absolutos o bien eran limitados por constituciones. En particular, eso había sucedido en Inglaterra. Pero el poder era algo que estaba concentrado en una figura que por supuesto era vitalicia y figura que por supuesto era hereditaria. La pregunta por de dónde derivaba el poder del monarca no se respondía porque la gente quiere que el monarca sea su monarca, sino que más bien era lo contrario, como si el rey hubiera elegido el pueblo y como si el rey fuera el que dignificara ese mismo pueblo. Otra característica del antiguo régimen era la división estamentaria. Antes hablábamos de división en clases y sería interesante que sigamos reflexionando por cuál es la diferencia entre una sociedad organizada en estamentos y una sociedad organizada en clases. Pero una de las características de este antiguo régimen era la división en estamentos. Y ustedes saben que una de las cosas que hace que se desate la Revolución Francesa es la convocatoria que hace el rey de los Estados Generales. Y esa convocatoria es muy interesante para que pensemos el tipo de sociedad que implicaba el antiguo régimen. El rey convoca, por un lado, a la nobleza, es decir, a toda la gente alrededor del poder monárquico, digamos que eran instrumentos del poder monárquico, pero que también contaban con poderes propios, por ejemplo, para el cobro de impuestos. Otro estado era el clero y otro estado era el resto. Lo que se podía llamar el pueblo, que estaba compuesto fundamentalmente por campesinos, pobres, urbanos, etc. Esto nos habla de un tipo de organización social que no es el que nosotros vemos en lo que podríamos llamar, insisto, el nuevo régimen. Y también el antiguo régimen se puede definir por un tipo de economía donde había una dependencia caracterizada por las prestaciones personales. Esta economía era propiamente lo que se llama economía feudal y digamos que en términos muy simplificados, porque esto tiene muchas más complejidades, podemos decir que había dos polos: los que eran propietarios no solo de la tierra, sino de un conjunto de derechos asociados a ella que la hacían casi propietarios de los mismos trabajadores, y los que trabajaban la tierra que debían prestaciones personales a quien era el señor de la tierra. Ahí hay una diferencia radical, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, porque el trabajador estaba asociado a su feudo. El trabajador del capitalismo, el trabajador industrial, de alguna manera es libre. No debe prestaciones sociales a su señor. Y en estricto sentido no tiene un señor, sino que tiene un patrón que es quien le reconoce una determinada prestación. Por eso se enrarece mucho ese tipo de relación, y en principio no es tan clara la relación de dominio como la que podía haber entre el señor feudal y el siervo. Esto en términos sociales, digamos que podría caracterizar el antiguo régimen.
En términos geopolíticos también es muy importante que vayamos adelantando algunas ideas. Teníamos entonces regímenes absolutistas o monárquicos, y entonces la política internacional implicaba el dominio de estos regímenes, y uno podía encontrar bloques muy grandes de dominio. Por ejemplo, América seguía dominada por los que ya señalaba como viejos imperios ibéricos, Portugal y España. América del Norte estaba bajo la égida del Imperio Británico. Y en Europa continental encontrábamos al Reino de Francia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio zarista de Rusia. Y además encontramos otro actor que es muy interesante, que es el Imperio Otomano, que ocupaba lo que hoy sigue siendo Turquía, pero también ocupaba gran parte de Europa, en particular lo que se conoce como la península balcánica. Este era, digamos, el tipo de organización de las relaciones internacionales. Había allí un entendimiento o una dinámica en la que se ponían en ejercicio estas monarquías absolutas. Y aquí aparece el segundo punto, o la segunda revolución, que define la doble revolución con la cual Hobsbawm señala que se inaugura el siglo XIX, y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser, digamos, el acontecimiento que más va a poner en cuestión el antiguo régimen. Esto ya se había puesto en cuestión por la Revolución Británica del 17 y la Revolución Americana, o se pondrá se había puesto en la Revolución Americana, que sucede en 1776, pero el punto culminante es la Revolución Francesa, y además el punto más radical. Cuando estudiemos la Revolución Francesa, veremos que la revolución tiene un inicio, como ya les decía, en una crisis que implica la convocatoria de los Estados Generales, que después pasa a ser la convención, en la cual el tercer estado se convierte en hegemónico y empieza a introducir unos cambios que no son radicales. Por ejemplo, preservan la figura del rey. Uno tiene la idea de que la Revolución Francesa es que se llevaron al rey y lo decapitaron, pero este es más bien un proceso de radicalización posterior, y un momento donde en lo que se conoce como el periodo jacobino, donde la revolución se va a radicalizar de unas maneras que uno se escandaliza en el presente leyendo las cosas que se les podían ocurrir a estos revolucionarios. Algo que se sabe mucho, y es el cambio de los nombres de los meses y de los días, como forma de señalar que se estaba efectivamente abriendo un nuevo tiempo. Pero cambios que yo no sé si ustedes conciban como radicales, pero que hoy no son impensables, como por ejemplo que la iglesia y los sacerdotes se convirtieran en servidores públicos, y que los sacerdotes fueran elegidos por la gente a través del voto popular. En síntesis, la Revolución Francesa tiene la virtud de ser la contestación más profunda al antiguo régimen. La Revolución Francesa va a devenir en otra cosa, y vamos a ver que resulta transformándose nuevamente en una monarquía cuando en 1799 Napoleón se convierte primero en cónsul y después en emperador, pero digamos ese es otro asunto. Eso no le resta importancia a la Revolución Francesa. Pero hay otra cosa que me parece fundamental que tengamos en cuenta, y es que la Revolución Francesa no es de ninguna manera la supresión absoluta del antiguo régimen, sino el inicio de un conjunto de olas revolucionarias que van a cuestionar, van a afectar, van a impugnar al antiguo régimen y a este orden que les decía de monarquías o bien absolutas o bien constitucionales. Y en particular va a haber tres olas revolucionarias, la de 1820, 1830 y 1848. La del 20 plantea un asunto que es muy interesante, porque Hobsbawm nos va a mostrar cómo por varios países de Europa surgen nuevamente fuerzas liberales que reclaman o la limitación o la eliminación de las monarquías, pero lo propio sucede en América Latina.
cuando hablamos de las independencias latinoamericanas, estamos hablando de un proceso que tiene profundas relaciones con lo que acontece en otros países. En el inicio de las revoluciones de independencia aparecerá la invasión napoleónica de España en 1808, y en el momento conclusivo de estas revoluciones aparecerán las revoluciones de 1820. Todos estos periodos revolucionarios o estas olas revolucionarias tendrán la característica de ser el combate frente al antiguo régimen. Ahora, el antiguo régimen, estas monarquías existen hasta 1914. Entonces, cuando nos imaginamos el siglo XIX como el triunfo absoluto del liberalismo, de las democracias parlamentarias, allá hay una visión que es bueno precisar, porque el antiguo régimen sobrevive hasta entrado el siglo XX, y justamente eso es en gran medida lo que hace que se considere que se pasa a otra época histórica, porque definitivamente con los resultados de la Primera Guerra Mundial se van a liquidar estas monarquías. Recuerdan ustedes que el Imperio Austrohúngaro se disuelve después de esta Primera Guerra Mundial, y la Revolución Rusa de 1917 puede tomarse de alguna manera como una consecuencia del inicio de la Primera Guerra Mundial. En el ámbito político también suceden otras cosas que son fundamentales en el presente. Alirio señalaba una de ellas. Los estados habían existido desde mucho antes, pero la conjunción de la idea de Estado con la de nación es un producto fundamentalmente del siglo XIX. Porque en el siglo XIX había un fenómeno muy, muy interesante y que sigue teniendo, digamos, réplicas en el presente. Existían estados o entidades administrativas que abarcaban distintas naciones. Hoy nosotros tenemos la idea de que, en general, los habitantes de un mismo estado son gente que comparte características culturales homogéneas. Sabemos que eso tiene excepciones, no sé, por ejemplo en España, pero creemos que lo que predomina en general es un estado y una nación. En ese tiempo existía este fenómeno de entidades administrativas muy grandes en las cuales había varias naciones. Un ejemplo de esto es el Imperio Austrohúngaro, que era un imperio plurinacional, donde había gente que hablaba distintos idiomas y que tenía tradiciones culturales muy distintas. También había pequeñas entidades políticas, pequeños estados o pequeños reinos que agrupaban una población con características homogéneas, pero que no la agrupaban a toda. Los dos ejemplos paradigmáticos son Italia. Italia estaba dividida en un montón de reinos, y lo mismo sucede con Alemania. Un fenómeno, digamos, la concreción de este fenómeno aparece con la unificación italiana de 1861 y con la unificación alemana del 71. Este asunto de las naciones, de la construcción de una nación, también va a ser importante para entender a los Estados Unidos, porque así como se produce este fenómeno de la construcción de estados nacionales, estados en los que hay una homogeneidad en quienes los componen, también se produce el poblamiento de los Estados Unidos, que va a ser por definición un estado plurinacional o compuesto por distintos tipos de migrantes. Estos dos fenómenos van a también permitirnos pensar el asunto de las independencias latinoamericanas y de la construcción de las naciones, y en particular en Colombia veremos cómo se replican estos debates propios de la creación de los estados-naciones. En el siglo XIX, eso tiene por supuesto también otro conjunto de motivaciones. No solamente es que se vieran reflejados en el exterior y dijeran organicémonos de esta manera, pero sí aparece como un argumento que se esgrime y que inclusive genera guerras y disputas muy enconadas, la idea de si Colombia debía organizarse bajo el modelo francés, donde había un poder central que todo lo determinaba, o si debía organizarse bajo el modelo de los Estados Unidos, donde lo que primaba era la anexión de estados a un poder
confederado que en todo caso no agotaba todas las posibilidades ni todas las potestades que conformaban el poder público. Me parece importante añadir otras cosas sobre este asunto de la configuración de los Estados Unidos, porque ¿quién no cree hoy que los Estados Unidos son un actor fundamental de la vida social y política del mundo? Pensamos, por ejemplo, la guerra en Ucrania e inmediatamente nos viene a la cabeza los Estados Unidos. Pensamos, por ejemplo, en el Plan Colombia en Colombia e inmediatamente nos viene a la idea la presencia de los Estados Unidos. Pensamos, por ejemplo, en los problemas de Argentina y la dependencia que tiene de créditos del Fondo Monetario Internacional e inmediatamente nos viene a la cabeza la presencia de los Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que plantear es cómo Estados Unidos pasa de ser una colonia, una pequeña colonia británica, a ser al principio del siglo XIX, a ser una potencia mundial que disputa el poder a los Estados Unidos a Inglaterra, a final del siglo XX, y que se convierte en la potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el siglo XIX suceden procesos muy importantes. Uno es el poblamiento del Medio Oeste, que se va a dar fundamentalmente a partir de migraciones. Sobre eso hay películas muy interesantes. Otro va a ser el de la derrota de las poblaciones originarias. Y hay todo el cine de Hollywood para pensar esa disputa entre los colonizadores blancos y las poblaciones que originariamente habitaban los Estados Unidos. El asunto de la guerra de secesión, en el cual se enfrentan los estados del norte con los del sur demandando la existencia de una economía librecambista y esclavista, y los del norte apostándole a una economía protegida y en la que la esclavitud se aboliera. Pero yo creo que es más importante el debate librecambismo-proteccionismo que el de esclavitud o no esclavitud, porque los estados del sur querían librecambismo, pero esto significaba seguir dependiendo económicamente del Imperio Británico. El librecambismo básicamente era para intercambiar libremente el algodón que se producía en el sur, y los estados del norte demandaban proteccionismo porque sabían que eso era necesario para desarrollarse como una economía autónoma. Otro aspecto fundamental del nacimiento, por decirlo así, de los Estados Unidos es la consolidación de una red férrea que una todo el país. Esto parece un asunto menor, parece un asunto propiamente técnico, pero será fundamental en términos sociales y políticos, y además será fundamental o será algo que se extrañe para países como Colombia, donde el desarrollo ferroviario se encuentra con profundas limitaciones, tantas que hoy en Colombia no hay ferrocarriles. Ya señalaba lo de la creación de los estados en América Latina y cómo este proceso se relacionará con la creación de los estados europeos. Hay un campo de las ideas que es muy complejo, y aquí yo simplemente quisiera dejar algunas ideas generales, porque es un campo fundamental que por eso mismo me atrevo a tocar solamente en términos muy muy generales. Pero en el siglo XIX empiezan a emerger un conjunto de ideas que van a transformar el mundo de su tiempo y que van a ser fundamentales para nosotros. Solo quiero tocar dos puntos. El primero, en el siglo XIX se empieza a producir un fenómeno que será fundamental para el mundo de hoy, y es el de la secularización del mundo. Hasta el siglo XIX la religión estaba metida en todos los campos. En el campo de las relaciones cotidianas, por ejemplo, lo que se consideraba un matrimonio era propiamente un matrimonio sancionado en términos eclesiásticos. Lo que se consideraba como un divorcio era propiamente un procedimiento bendecido por instituciones religiosas. La educación también aparecía como algo que era un monopolio de las instituciones religiosas. Había una imbricación enorme entre los poderes y los gobiernos
y también las sociedades y la religión. La vida social estaba muy atravesada por la presencia de lo religioso. En este siglo empieza a suceder este asunto de la laicización o la secularización de la vida social y política. Y aquí la Revolución Francesa también aparecerá como un hito fundamental. Solamente quisiera recordar algo que ya lo insinuaba anteriormente, y es que los franceses se atrevieron a señalar que debía haber una separación entre los asuntos del Estado y de la Iglesia, y que el Estado debía ser el poder regulador de la Iglesia. No solo debía haber una separación, sino que debía haber una primacía del poder público. Y los franceses plantean en 1791 lo que llamaron la Constitución Civil del Clero. Esta constitución fundamentalmente quería poner bajo las órdenes del Estado francés a todos los poderes eclesiásticos, y en esa medida sustraerse al ámbito de poder del papado. Y hacen cosas que ya las mencionaba, como señalar que las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes, debían ser elegidos por sus poblaciones, y que los sacerdotes debían jurar cumplir sus deberes ante el Estado y ante la Constitución francesa. Esto, que suena anecdótico, va a ser fundamental, porque va a generar que un conjunto del clero no se ajuste a esta exigencia, que emigre y que después se convierta en una de las fuerzas de la contrarrevolución. Y además aparecía en la Constitución Civil del Clero, entre otras muchas cosas, la idea de que los sacerdotes eran funcionarios del Estado. Esto es fundamental para entender el presente, y además para entender problemas contemporáneos. Hoy, ¿qué diríamos con respecto a la secularización? Claro, países como Colombia, parece ser que esto está salvaguardado, ¿no? Pero hoy uno vuelve a escuchar congresistas que, si les preguntan cuál es el ordenamiento que ellos consideran superior, si la Biblia o la Constitución, tranquilamente dicen que la Biblia. O también vemos golpes de Estado en países como Bolivia, donde los golpistas entran con la Biblia en los parlamentos o en las casas de los gobiernos. Entonces, simplemente quisiera dejar la pregunta y quisiera hacer ver que esta es una conquista relativamente reciente. Son 170 o 180 años donde podemos tener formas de vida que no están reguladas por lo religioso. Y olvidaba una cosa muy importante: la Constitución Civil del Clero introduce el matrimonio civil y el divorcio civil. Hoy, digamos que parece anecdótico, inclusive la gente se casa por lo civil y después se casa por la iglesia, pero eso representa una forma de la liberación. Por ejemplo, no es lo mismo disolver un matrimonio civil que un matrimonio religioso, y en esa medida no es lo mismo ser, en particular supongo yo, una mujer arrepentida de haberse casado y que simplemente pueda acudir a un juez o a un notario a divorciarse, que ser una persona que tiene que promover todo un proceso ante un montón de autoridades eclesiásticas para poderse divorciar, y que se encuentra con un conjunto de instancias que consideran que el divorcio es algo que está mal. Pero bueno, este asunto de la laicización en el ámbito de las ideas considero que es fundamental estudiarlo en el siglo XIX. Pero hay otro que quisiera presentar que me parece también fundamental. En dos autores que leían, en tres incluyendo a Osterhammel, ellos dicen: las ideas políticas fundamentales del siglo XIX son tres, digamos, las vertientes o las doctrinas políticas. Por un lado el liberalismo, por otro lado el socialismo y por otro lado el nacionalismo. Al principio yo pensaba que esas ideas no tenían tanto lugar hoy, pero quisiera plantearles a ustedes las preguntas. Este conjunto de doctrinas siguen siendo importantes en el presente, entran en disputa en las discusiones del presente. Como les decía, el liberalismo, en términos generales, uno podría decir que se caracteriza por su individualismo, la idea de que, digamos, la entidad irreductible es el individuo, y en esa medida la idea de los derechos son propiedad o bienes específicamente del individuo. También la idea del libre mercado, del libre cambismo. Ideas antiaristocráticas que, insisto, en estas eran más flexibles. Los liberales eran antiaristocráticos cuando la aristocracia les impedía a ellos ser aristocracia, pero cuando ellos ya lo eran, ya no eran tan antiaristocráticos y ya no estaban tan contra los privilegios.
Hay otra idea liberal que es fundamental y es la de la constitución convencional del poder. Aquí aparecen Locke y Rousseau diciendo que el poder no es una potestad divina en cabeza de un solo ser humano, sino que se constituye convencionalmente, que se constituye por la vía del acuerdo de quienes deciden conformar una asociación política. La idea del control del control del poder por otros poderes, al poder solo lo controla el poder, la idea de la existencia del constitucionalismo y la idea del parlamentarismo. Yo creo que estas ideas sí son importantes, uno porque la perspectiva democrática que tenemos ahora o el horizonte democrático parece agotarse en las democracias parlamentarias. De hecho, si nos imaginamos el cambio, nos imaginamos eligiendo parlamentarios que se parezcan más a las clases populares. Pero preguntaría si no sería necesario avanzar más allá a otras formas de la democracia. O si no estamos también en un momento en el que incluso esa democracia restringida, parlamentaria y constitucional está en riesgo. Si por ejemplo regímenes como el húngaro, el polaco o lo que posiblemente suceda en España no son una amenaza a esta forma de democracia que podemos ver como algo restringido. Y el liberalismo hoy aparece también como la doctrina que agencian los sectores más reaccionarios. Uno escucha a gente como María Fernanda Cabal o Javier Milei o el mismo Bolsonaro y se declaran defensores de la libertad y se declaran continuadores del liberalismo. Tendríamos que preguntarnos si efectivamente esta gente está siendo fiel a la tradición liberal o si también podríamos hacer una relectura en otra clave del legado liberal. Y lo mismo sucede con el socialismo. El socialismo tiene su origen, ya lo señalábamos en las clases, en la clase de trabajadores pobres urbanos y tiene también momentos. Aquí me quisiera detener en dos momentos que estoy seguro que ustedes conocen, pero que me parece importante mencionar. Las ideas socialistas aparecen en principio no como una confrontación radical de la sociedad industrial que está emergiendo, sino más bien como ideas que aspiran a reformar esta sociedad. Los socialistas son los que quisieran atenuar la barbarie propia del capitalismo. Por ejemplo, los socialistas utópicos dicen: el capitalismo ha descomunizado y ha atomizado la sociedad en individuos. Proponemos entonces la creación de formas de solidaridad y de cooperación. Por ejemplo, creemos organizaciones mutualistas o cooperativistas que permitan una instancia de socialización a los obreros y que le den cierta seguridad material. Estamos ante un movimiento que podríamos calificar como de reformista y de un intento de atenuar las consecuencias principales de la industrialización de la sociedad inglesa. Esto también en principio aparece fundamentalmente en Inglaterra y en Francia. Pero después viene una revisión de esta tradición que se llamó utópica, que es la propiamente marxista. El marxismo ya señala otra cosa. Primero, no se trata de atenuar el capitalismo, se trata de sustituirlo por otra forma de organización social. No se trata solamente de enmendar o de curar ciertos aspectos del capital que nos parezcan intolerables, sino que se trata de cambiarlo radicalmente. En esa medida se necesita avanzar en la organización. Por eso el marxismo también se plantea la constitución del sujeto político que va a derrocar el capitalismo y ve en los proletarios urbanos este sujeto. Ya nosotros sabemos que eso no aconteció necesariamente así y que el hecho, digamos, de tener una condición de clase no implicaba la organización de un sujeto político, pero esta parecía como una idea. Y también el socialismo marxista tiene una inclinación política que demanda que la transformación del capitalismo pasa por la toma del poder. No solamente por la creación de pequeñas comunidades que se organizan de forma distinta, sino por la transformación radical de la sociedad, tomando los principales instrumentos de poder, que podría decirse que son los medios de producción y también
las principales instituciones estatales. Por eso el marxismo plantea la idea de revolución y plantea la idea de la expropiación de los bienes de producción. Hay un último punto que quiero tocar y ya con esto termino, y es un fenómeno que también se produce en el siglo XIX, que se incuba a principios del siglo XIX e inclusive antes, pero que encuentra su mayor desarrollo en 1880, que es el asunto del imperialismo. El último libro de Hobsbawm sobre el siglo XIX se va a llamar La Era del Imperio. El primero, les decía, se llama La Era de las Revoluciones, el segundo La Era del Capital y el tercero La Era del Imperio. Y va a mostrar cómo el siglo XIX cierra con la constitución de los que quizá hayan sido los más grandes imperios de la historia de la humanidad. Uno se imagina imperios y piensa en el Imperio Romano y cree que es enorme, pero con toda seguridad el Imperio Británico, o no sé si consideramos también como un imperio el estadounidense, son muchísimo más vastos y mucho más poderosos. Hay una relación estricta entre imperialismo y guerra como procesos que marcan la finalización del siglo XIX con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra interimperialista. Los que se enfrentan y se encuentran son los imperios, y allí sucederán fenómenos muy interesantes y muy lamentables, porque por ejemplo el marxismo postulaba el internacionalismo, y entonces se decía: los obreros no tienen patria, los obreros no deberían luchar para defender una patria, y estas ideas van a verse derrotadas por las ideas propias del nacionalismo. En el siglo XIX encontramos el imperio superior, es el imperio británico, que basaba su poderío sobre todo en su gran capacidad industrial y también en su poder naval. El imperio británico va a ejercer poder sobre las colonias, sobre lo que fueron las colonias españolas. Cuando estudiemos la historia de Colombia, veremos que cuando recién nace la República, Colombia ya está endeudada porque ha recibido empréstitos del imperio británico. Pero esta forma, digamos, suave de la dominación que produce el imperio británico en estas tierras latinoamericanas va a encontrar otras formas en otros lugares del mundo. El imperio británico, por ejemplo, va a convertir a la India en una de sus colonias y la va a mantener bajo estricto control. Varios autores mencionan las distintas formas de dominación que adquiere el imperialismo. Una de ellas era la constitución de un gobierno con personas y con gobernantes autóctonos, pero bajo el dominio de la metrópolis, de la potencia imperial, pero otra era la del control directo. Aunque en la India se mezclan, la que va a primar es la del control directo. También va a haber un imperialismo francés, un imperialismo alemán, un imperialismo italiano, y esto va a derivar en un reparto del mundo. En particular hay un capítulo de la historia que es, digamos, particularmente dramático y desgarrador, que es el de la repartición de África. Lo que sucede con África es que estas potencias imperiales se la reparten, pero lo mismo sucede con Asia. Inclusive aquí hay un fenómeno que es muy valioso y muy interesante, y es que el librecambismo, si uno se imagina librecambismo, se imagina gente que libremente decide abrirse al libre comercio, pero curiosa y paradójicamente el librecambismo en muchos lugares se impuso con las armas. Por ejemplo, el librecambismo con China se impone a través de guerras, las llamadas guerras del opio, la manera que encuentra Gran Bretaña para abrir las fronteras británicas es a partir de las fronteras chinas, perdón, los puertos chinos, para que los puertos chinos se conviertan en lugares de transporte y distribución de mercancías, es a través de la guerra. Y como les decía, esta constitución de los países europeos en imperios y el reparto del mundo a partir de estos imperios es lo que va a explicar el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El periodo que va entre 1880 y 1914 es catalogado como una paz armada, en la que los imperios
prefieren mantener un cierto orden y respetar unos lugares en virtud de que su contraparte está armada y que controvertirla sería introducirse en una guerra. Eso mantiene cierta estabilidad de las relaciones internacionales. Lo que sucede en 1914 es que ese orden se quiebra y las potencias dan lugar a los enfrentamientos directamente militares. La descolonización del mundo va a ser un fenómeno que se produzca a mediados del siglo XX. O sea, esto que les estoy describiendo, de que el Imperio Británico se apropia de la India, es un fenómeno que va hasta hace 80, 90 años y por eso, digamos, tiene actualidad, pero yo creo que también tiene actualidad por otro asunto. Nosotros, ¿cómo calificaríamos la disputa que se está produciendo entre China y Estados Unidos, digamos, en el que aparece Rusia como un actor que entra en juego? Pero entonces yo haría esa pregunta. Nosotros podríamos pensar que también se tratan de disputas interimperialistas. El dominio que ejerce hoy Estados Unidos sobre gran parte del mundo, por ejemplo sobre la Unión Europea, ¿cómo calificaríamos, por ejemplo, el hecho de que la política de seguridad europea esté directamente dictada por la OTAN, que es un brazo de los Estados Unidos? Eso lo podemos catalogar como imperialismo y por esa misma vía podemos explicar fenómenos como la guerra de Ucrania como un fenómeno que pone en ejercicio poderes imperiales y en esa misma medida podemos repetir el escenario esta vez mucho más catastrófico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lugar tenemos nosotros como parte de un país periférico, de un país que poco tiene que ver en estas disputas internacionales, en estos asuntos? En fin, ¿y qué tiene para enseñarnos esta historia del siglo XIX que empieza con un gran esplendor político, industrial, económico y termina con una catástrofe?